Hoy vamos a hablar de dos hermanos. Vamos a conocer la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Vamos a ver que se va a cometer o va a estar registrado el primer asesinato de la historia de la humanidad. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Quiénes fueron Caín y Abel? ¿Dónde encontramos este relato? Si vamos al libro de Génesis, Bereshit en hebreo, capítulo 4, vamos a encontrar la historia o el relato de cuando Eva precisamente concibe a su hijo Caín y más adelante pues tiene a su otro hijo Abel, y vamos a ver qué sucede. El capítulo 4 del libro de Génesis comienza así. El hombre había conocido a su mujer, Javá, que es el nombre de Eva en hebreo, y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: he adquirido un hombre con la ayuda de Dios. También dio a luz a su hermano Abel, o Abel, como lo conocemos en castellano. Abel se convirtió en pastor y Caín se convirtió en labrador de la tierra, cultivaba el suelo, el terreno. Tras un periodo de tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, y en cuanto a Abel, él también trajo de los primerizos de su rebaño y de los más selectos. O sea que Abel se había convertido en pastor de ovejas, y vienen los dos hermanos a traer una ofrenda, un regalo a Dios. Caín viene y trae de sus mejores frutos, y Abel viene y trae de sus primerizos, lo más selecto de su rebaño, como un sacrificio a Dios. ¿Qué sucede? Dice así, versículo 3. Tras un periodo de tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, y en cuanto a Abel, él también trajo de los primerizos de su rebaño y de los más selectos. Dios se inclinó por Abel y su ofrenda, pero por Caín y su ofrenda no se inclinó. Esto le causó a Caín gran enojo y su semblante se acongojó. O sea que se le pudo ver en el rostro como a Caín no le gustó para nada que Dios hubiera preferido o escogido la ofrenda o el regalo de Abel. Entonces Dios le pregunta a Caín: ¿por qué estás molesto? ¿Y por qué se ha acongojado tu semblante? O sea que le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Ciertamente, si mejoras o si cambias tu actitud, serás perdonado, le dice Dios. Pero si no mejoras, si no cambias tu actitud, ese enojo que tienes sin razón, el pecado aguarda a la puerta. Dios le estaba advirtiendo a Caín que su proceder podría desembocar o resultar en algo negativo. Y por eso le estaba advirtiendo y diciéndole que cambiara su actitud. Porque precisamente si no lo hiciera así, pues algo malo iba a suceder. Como dice, el pecado aguardaba a la puerta. Y dice así: hacia ti su deseo se dirige, pero puedes conquistarlo. O sea que le estaba diciendo: mira, hay peligro de que puedas cometer una locura, de que puedas hacer algo malo, pero tú puedes dominar esta mala inclinación. Está en tu control que realmente controles esta mala actitud, que cambies tu proceder para que no suceda nada malo. ¿Qué fue lo que pasó entonces con Caín? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Cambió su actitud para con su hermano? El relato dice que se le decayó el semblante, o sea que ya no tenía un rostro no tan alegre, decirlo de esta manera, sino que quizás incluso estaba un poco enojado, no estaba muy a gusto con lo que había sucedido, y Dios le estaba diciendo: mira, cambia de actitud, porque no es nada bueno lo que preveo que pueda suceder. Ahora obedeció Caín, controló su mala inclinación. El relato sigue diciendo en el versículo 8 que Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que cuando estaban en el campo, que Caín se alzó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! O sea que vemos algo bien terrible. El primer asesinato de la historia de la humanidad fue precisamente la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Vemos cómo el relato continúa y Dios le dice: ¿dónde está Abel, tu hermano? Este dijo: no lo sé. ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? O sea, algo interesante aquí. Dios le está preguntando: ¿dónde está Abel, tu hermano?
¿Acaso no sabría Dios lo que había sucedido? ¿Dios que todo lo sabe realmente? Bueno, según ciertos comentaristas, Dios realmente sabía lo que había sucedido, pero realmente estaba esperando que Caín realmente confesara lo que había hecho, una manera de mostrar arrepentimiento. Pero Caín no actúa de esta manera, y más bien le dice, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Y es entonces cuando Dios, que le dio la oportunidad de confesar, de arrepentirse, de hablar, entonces Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama ante mí, desde la tierra. Por eso tú eres maldito más que la tierra, que abrió grande su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ya no te integrará su fuerza. Serás un vagabundo y un errante en la tierra. O sea que vemos un castigo que está recibiendo Caín por parte de Dios por cometer este asesinato contra su hermano. Y entonces Caín le responde a Dios y le dice, ¿acaso mi iniquidad es demasiado grande para soportarla? O sea, lo que he hecho es tan grande que puedo contenerlo. He aquí que tú me has expulsado en este día de la faz de la tierra. ¿Acaso puedo ocultarme de tu presencia? Debo transformarme en un vagabundo y un errante en la tierra, y todo el que me encuentre me matará, dice Caín. Vemos entonces cuán grande es Dios todavía cuando le dice y le responde, por lo tanto, todo el que asesine a Caín antes de que pasen 7 generaciones será castigado. Y Dios colocó una marca sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo asesinara. Y Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod al este de Edén. Y vemos más adelante cómo entonces viene el relato de cómo Caín se casa, cómo tiene un hijo y empieza a construir ciudades. La primera ciudad que construye la viene a nombrar base al nombre de su hijo. Y vemos entonces cómo lleva una vida de errante, una vida de vagabundo, por así decirlo, porque sencillamente se tiene que estar alejado ahora de su familia como castigo precisamente por haber asesinado y haber matado a su hermano. Y Dios le dice que la sangre de tu hermano, mira, está clamando desde el suelo. O sea que Dios sabía lo que había pasado, pero otra vez estaba tratando de que Caín pues confesara, hablara. Y Caín de forma furiosa le responde, como ya vimos, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea que de una forma un poco descarada de cierta manera, o incluso con falta de respeto hacia el Creador, cuando se le hace esa pregunta y le responde de una manera un poco brusca el propio Creador del universo. Y vemos cómo, otra vez menciono, se comete entonces el primer asesinato en la historia de la humanidad. 2 hermanos, cuando vemos que uno por celos, por envidia, precisamente le da muerte a Abel, en este caso, un simple pastor de ovejas, un hombre espiritual, que tenía y quería cultivar una relación estrecha con su Dios, con su Creador, y Caín, pues precisamente por celos y envidias, pues entonces decide darle muerte a su hermano. Algo bien terrible y lamentable. Situaciones como estas que son día a día lo que ocurre en el mundo, de cómo precisamente hermanos se levantan contra sus propios familiares, contra su padre, contra su madre, y cometen locuras como las que cometió Caín, precisamente demostrando una actitud o una similitud precisamente con este hombre. Del mismo comienzo de la historia de la humanidad, vemos cómo ya al introducirse el pecado en el mundo, pues precisamente vemos el daño tan terrible que va a causar entre los seres humanos.